soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre un problema para resolverse necesita fuerza conocerse y conocerse sus orígenes, cómo ha evolucionado, y la evaluación es la mejor forma de conocer un problema. Queremos aplicarlo específicamente a la educación porque hay un proceso de evaluación al cual le pone muchas trabas a los maestros, pero también habría que ver hasta dónde va a llegar este proceso de evaluación. ¿Qué persigue propiamente dicho? Así es lo que queremos saber también, ver con algunos especialistas, con algunos actores que están involucrados en el magisterio. Evidentemente, ¿qué es lo que falta en el magisterio para que sea pues de mayor calidad? Porque teniendo buenos maestros vamos a tener una mejor educación y, por supuesto, los estudiantes una mejor preparación. Vamos a ver qué nos comentarán. Bueno, yo creo que todos los maestros, todos los días nos preparamos, nos superamos, nos actualizamos, precisamente porque conocemos y reconocemos que estamos sirviendo a niños y jóvenes del siglo XXI, maestros que continuamente se están superando, que continuamente asisten a cursos de actualización para poder pues estar efectivamente compartiendo conocimientos que ahora los niños tienen con el uso de las tecnologías de la información. Muchos niños traen sus equipos de laptop y bueno, pues andan muy informados y tienen acceso a internet, y eso hace que nos tengamos que superar continuamente, y qué bueno que así sea. Solamente que el problema se presenta para aquellos que llegan al magisterio sin haber estudiado para el magisterio, y bueno, pues ellos piensan que van a venir a sentarse, a cruzarse de brazos, y bueno, están equivocados ahí. Aquí se tiene que preparar. Para poder estar frente a un grupo, se tiene que preparar continuamente, constantemente, superarse todos los días, actualizarse todos los días. De otra manera, quien piensa de manera contraria, la evaluación debe de seguir. Creo que es muy importante. En el magisterio estatal, creo que todos los maestros están preparados y están pidiendo que siga la evaluación. Estar de acuerdo, siempre y cuando el examen que se aplica sea para detectar las deficiencias y corregir errores. Lo malo del examen es que ha tendido a ser satanizado el maestro, criticado, rompiendo inclusive con la personalidad propia del maestro, y es ahí a donde viene el enojo con los maestros. Yo creo que ningún maestro en su sano juicio va a estar en contra de una evaluación cuando el maestro se la pasa evaluando todo el día a sus alumnos. Entonces, ¿por qué si yo evalúo, por qué no voy a evaluar, no voy a permitir que me evalúen? Los exámenes deben seguir. Los maestros están en proceso de evaluación de manera constante. Debe seguir la evaluación para todo servidor público. Cursos de capacitación y de actualización se dan de manera permanente bajo diferentes esquemas, y sobre ese esquema seguiremos trabajando los maestros sujetos a capacitarnos y actualizarnos para mejorar el servicio. Por supuesto. En el caso de la evaluación universal, que está ya en marcha, debe de seguir definitivamente, pero con dos variantes muy importantes. Esta evaluación no puede tener el sentido de castigo, de represión que se está manejando, de que quien no apruebe los exámenes pues automáticamente va a ser recibido. La evaluación, se tienen que revisar los instrumentos que se están utilizando, porque si lo que se pretende es detectar la calidad y la eficiencia de un trabajo que se realiza en el salón de clases, no es haciendo preguntas capciosas como está instrumentado este documento. Entonces no refleja ninguna calidad. Al contrario, esto tiene que revisarse a fondo, tiene que estar realmente con un instrumento con carácter metodológico científico, para que podamos avanzar en ese terreno. Es cierto que hay manifestaciones a nivel nacional de una corriente magisterial que se oponen más que otra cosa a los procedimientos, no a la evaluación propiamente dicha. ¿Y qué uso van a tener dichos resultados? Si van a ser para denostar la calidad del magisterio o van a ser para tomar pues alternativas que permitan darle una solución a lo que se presente como una problemática. No solamente debe ser evaluado el magisterio, debe ser evaluado el sistema en su totalidad. Desde saber si quien tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir el sistema educativo a nivel nacional está capacitado y además tiene siquiera relación con lo que es la educación en nuestro país.
De lo que no hay duda es que la educación en México es mala, de baja calidad de acuerdo a los estándares internacionales, mundiales, y que la educación es un instrumento de importancia estratégica para el desarrollo de un país. Todos los países desarrollados tienen muy buena educación. No hay un país desarrollado que tenga mala educación, y tampoco hay países con mala educación que tengan un desarrollo importante. Entonces, esto es fundamental, es un tema delicado, pero también enfrenta resistencias y tiene que afectar, si se quiere de verdad mejorar, pues intereses muchas veces que no son los legítimos que deberían ser, ¿no? Así es, la verdad es que, pues lamentablemente también una parte del magisterio ha sido ya estigmatizado precisamente porque pues no ha cumplido con muchas expectativas, porque también pues ha recurrido a manifestaciones, a presiones, incluso en algunos estados a violencia, y la verdad es que bueno, los padres de familia lo que quieren es que existan maestros que estén bien preparados, que eduquen a sus hijos. En esto intervienen muchos factores para que la educación sea buena o mala, pero desde luego, si desde la primaria hay deficiencias, hay omisiones, limitaciones, hay vacíos, esto se va a acumular en la secundaria y después en la preparatoria, obviamente en la carrera, y al final de cuentas, en lugar de que se vayan acumulando conocimientos, se vayan adquiriendo habilidades y destrezas, se están adquiriendo y acumulando fragilidades, vicios, deficiencias, y da como resultado que a los mismos profesionales sean deficientes en su formación. Así es, la verdad es que bueno, para ser maestro, evidentemente, como mencionan nuestros entrevistados, se requiere que se estén preparando constantemente, que se estén actualizando, pero yo creo que también se requiere vocación, y arrastramos muchos lastres, sobre todo en el magisterio federalizado, en el sentido de las plazas, qué pasaba con las plazas que se heredaban, también se hablaba de que se vendían incluso, y esto pues a gente improvisada, a gente que no estaba ni preparada ni tenía vocación para ser maestro. Alguno de los entrevistados puso precisamente el dedo en la llaga, y es lo que tú estás mencionando, de que antes se heredaban las plazas de padres a hijos, o también se vendían, y consecuentemente esto ya era malo, desde luego, que se vendan y que se hereden las plazas, porque no puede haber una cuestión hereditaria en cuestión de educativa. Pero lo peor de todo es que se heredaban a gente que no tenía el perfil, y lo que tú dices, peor todavía, ni siquiera la vocación. El compromiso era que le daban una plaza por lo pronto, con la obligación del que la recibía para que se formaran las escuelas normales. Pero esto nunca ocurrió. Consecuentemente siguieron toda su vida ya sin adquirir conocimientos pedagógicos necesarios para un buen desempeño, pero tampoco, pues también adquirieron derechos. La verdad que a estas alturas no se puede correr un maestro por ser deficiente si ya tiene 20 o 15 años. La misma Ley Federal del Trabajo dice que si alguien es deficiente, se engaña con sus cualidades, con sus capacidades, tiene la empresa o el patrón, el empleador, 60 días para correrlo. Aquí tienen 20, 25 años, muchos se han jubilado siendo deficientes. Consecuentemente, lo que aquí tiene que hacer el gobierno, después de la evaluación, tienen que prepararlo, tienen que capacitarlo, tienen que obligarlos a que hagan el curso si no lo han hecho. Claro, la verdad es que es lo que tendrían que hacer, porque alguien que ha venido dando clases durante 20 años con vicios, esos vicios los mantiene, difícilmente los retira, y por eso es importante que les den cursos, que los actualicen, que los preparen, que ayuden a que la educación que impartan sea de mayor calidad, porque además los textos no son los mismos que hace 20 años, pero pues muchas veces los maestros, la verdad es que tampoco hacen mucho caso, y bueno, imparten su clase como han venido haciéndolo durante años, sin importarles que ya no estén vigentes incluso algunos temarios, o que ya se hayan cambiado algunas materias. Sí, efectivamente, porque también está la cuestión de que si no tienen la preparación, pero además no tienen la vocación, imagínense qué clase de maestro va a ser. Si lo ven como castigo ser maestro, cuando ser maestro debe ser un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción, y de verdad, porque son fundamentales en cualquier país del mundo. Todos tenemos maestros. Todos hemos tenido maestros, y entre mejor sean, pues mucho mejor. Es un orgullo, y debe de reconocérsele más también socialmente y económicamente también a los maestros. Pero si se van a hacer maestros porque no encuentran algo mejor, porque no saben incluso desarrollar algo mejor, pues eso al final de cuentas está afectando a muchas personas, porque ya no es más el caso del problema personal del maestro. Eso está reproduciendo sus vicios, sus deficiencias, su falta de vocación, quizás hasta su irritación por estar en una actividad que no quiere. Así es, y la verdad es que también en el magisterio estatal hay muchos vicios, hay acusaciones de que hay un gran número de maestros que están comisionados a funciones que no son las de docencia,
que muchas veces son utilizados como una estructura política para diferentes actos, los acarrean. La verdad es que también por parte de los mismos gobiernos e incluso de los sindicatos, que son los que dicen defenderlos, pues a veces vulneran sus derechos, a veces son quienes no los respetan al jalarlos simplemente como, por ejemplo, acarreados, cuando pues, los maestros, como tú dices, deben ser, la verdad, considerados como una figura de mucho respeto. Muchos factores adversos se conjugan para que tengamos una mala educación, pero tienen que combatirse todo, erradicarse todo, atenderse todo, resolverse todo, porque también si se atiende solo una parte, pues desde luego al final de cuentas el todo no va a tener los resultados que debe tener. Por ahí nos decía también uno de los maestros entrevistados, de los líderes de los maestros, que debe evaluarse también a quienes tienen a su cargo el sistema educativo, y efectivamente, pero además los que tienen a su cargo la planeación y ejecución de los planes educativos, muchas veces se la pasan haciendo otras cosas, atendiendo los aspectos políticos de sus relaciones con los sindicatos y no propiamente en la cuestión pedagógica. Sí, la verdad es que hay quejas a veces de los padres de familia, de los mismos alumnos. Bueno, hay una película de Panzazo que evidencia también muchos vicios en el magisterio, y también esto, pues también, digo, hay que decirlo, en gran parte es por los sindicatos que ven por sus intereses antes que por otras cuestiones, y con tal de estar jalando a la gente, también no permiten que mejore la educación. Incluso yo creo que iría más allá en la crítica a los sindicatos, más que ver por los intereses sindicales, muchas veces ven por los intereses de la cúpula directiva, de los grupos que dirigen los sindicatos, que muchas veces son enriquecidos hasta el insulto, y que no debe de ser, porque un líder de un maestro con trabajo va sacando su gasto diario, no puede tener líderes multimillonarios. Es una distorsión, incluso una perversión del propio sistema que lo propicia y lo favorece, porque también eso no es ajeno al propio sistema político y gubernamental. Sí, la verdad es que también esto es parte y responsabilidad de las autoridades que han permitido que, sobre todo el CENTE en este país, tenga un gran poder. Su líder moral, bueno, el Bester Gordillo también, que prácticamente dicta y determina qué es lo que se establece en muchas políticas de educación, y eso es algo pues que no se debe permitir. Finalmente, eso va contra la calidad de la educación, y pues los sindicatos sí son responsables en una buena parte, pero por supuesto las autoridades aún más, de que la educación no sea de la calidad que se merece este país. Por lo pronto ya el CENTE y el Bester Gordillo decidió que se posponga la prueba de enlace que estaba programada como para si los ya próximos fuera meses, y eso yo creo que no debe ser. Debe de continuar la evaluación, incluso debe ser más rigurosa, pero también trayendo como consecuencia que a los que salgan reprobados los capaciten, los preparen, porque ya están en el sistema y no los pueden correr legalmente, tienen derechos ya creados que tienen que respetársele, pero también tienen que demostrar los que están en esas condiciones que quieren superarse, que les importa contribuir a la educación, y deben de consentir que se les evalúe, que se les prepare y se les capacite, ¿no? Sí, eso es muy importante. Lo que pasa es que también como que de repente se malentiende y los maestros se sienten atacados porque su mismo sindicato a veces se los dice que si los evalúan y salen mal los van a correr. Entonces también las autoridades tienen que dejar claro qué es lo que va a pasar, que los van a preparar, que van a buscar que sean maestros de excelencia, que sean mejores docentes para que la educación también pues tenga mejores estándares, pero no amenazas de que se van y demás. Esto también el sindicato a veces lo hace por chantajear, y sobre todo ahora que estamos ya en un proceso electoral a punto de renovar la presidencia de este país. Sí, creo que deben en la educación debemos contribuir todo, deben contribuir los padres de familia, pero fundamentalmente los maestros y las autoridades que tienen a su cargo, ¿no? Pero sobre todo también con gasto, y los maestros también necesitan que se les pague mejor. La verdad que se les paga bien poco, dada la importancia de la tarea y la función que cumplen, ¿no? La verdad es que sí, ojalá bueno, vamos a ver también qué pasa con las autoridades, con estas evaluaciones. Vamos a ver cómo se utiliza otra vez seguramente el magisterio en este proceso electoral, que en algunos casos ya se está haciendo, y pues la verdad es que todos hacemos votos porque mejore, porque eso beneficia a todos. Sí, el magisterio debe dedicarse a enseñar, a formar a los jóvenes, a los niños desde pequeños, pero sólidamente, y alejarse un poco de las cuestiones electorales, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Mira qué bien lo hace tu hermano. Cariño, ¿te pasa algo? Que si me pasa algo, papá, tienen que entrenar de noche. ¿Qué más da? ¿Tienen esos focos? ¿Cuál es el problema? Es muy fácil, papá. ¿Tú sabes cuánto consume cada uno de estos focos? 7.000 toneladas de CO2 a la atmósfera por no entrenar a las 5 de la tarde con la luz del sol. No lo sabía. Pues a ver si te vas enterando, papá, que ya es hora. Hasta los niños lo saben. Ahorra energía. Greenpeace.